Hola y bienvenidos a Zona DRS. Hoy nos metemos de lleno, a analizar todo lo que pasó en el Gran Premio de México de Fórmula 1. Tenemos mucho material de expertos para desglosar. Hola. Sí, México siempre nos da tela para cortar, ¿no? La altitud, el circuito, siempre hay sorpresas. Totalmente. Hubo de todo. Acción, rendimientos muy dispares y bueno, un susto importante que nos recuerda lo crucial que es la seguridad. Así que nuestra misión hoy, sacar las claves, los datos más jugosos, las historias detrás de la carrera. ¿Listos? Bueno, vamos a ello. Exacto. Como decías, la altitud de Hermanos Rodríguez es única y afecta todo, la aerodinámica, la refrigeración. Vimos cosas muy interesantes, sobre todo creo, dentro de algunos equipos. Empecemos por ahí, por McLaren, porque fue, ver dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, un Lando Norris espectacular, con un ritmo increíble, reencontrado. Sí, Norris volviendo a esa versión que impresiona. Pero por el otro, un Oscar Piastri que, bueno, parecía bastante perdido casi todo el fin de semana. Se le vio incómodo. Es un contraste muy llamativo. Y fíjate que el análisis sugiere algo interesante. Las pistas de baja adherencia más resbaladizas como México, O como vimos en otra carrera antes. justo, parecen afectar más a Piastri. O al menos le cuesta más encontrar el límite. Mientras que Norris en esas condiciones como que se crece. Y es curioso porque a principio de temporada la sensación era un poco al revés, ¿no? Norris tuvo sus dudas con el coche, mientras Piastri llegó y ¡pum!, se adaptó rapidísimo. Cierto. La temporada es larga y las sensaciones cambian. Y aquí entra un punto que se ha comentado mucho. Esa reunión en Singapur. Ah, sí. Se dice que fue clave. Parece que Norris fue muy claro, ¿no? Explicó que le quitaba confianza, pidió cambios muy específicos en el coche y bueno, viendo cómo ha rendido desde entonces. ¿Parece que le escucharon? Todo indica que sí, fue como un antes y un después para él. Clarísimo. Y claro, eso abre la pregunta, ¿es favoritismo hacia Norris? ¿O es que él supo diagnosticar y pedir lo que necesitaba? Y Piastri tal vez no dio con la tecla o no lo comunicó igual. Es una buena pregunta, sí. Yo no me iría tan rápido a favoritismo. O sea, la posibilidad de ajustar cosas seguro que estaba para ambos. Pero a veces, cuando un piloto no tiene ese feeling, un cambio puede no funcionar igual para todos. Quizás sea una diferencia en la capacidad de sentir el coche en ese momento, de transmitir exactamente qué falla, no necesariamente un trato desigual. Además hay que recordar que el propio Norris tuvo su bache al principio, ¿eh? Le costó adaptarse también. No es que uno sea inmune. Para nada. Es parte del desarrollo. Lo interesante ahora es ver qué pasa. Brasil, en teoría, tiene más agarre. Veremos a Piastri más cerca, Podría ser. pero luego viene Las Vegas. Otra pista que se espera muy deslizante. ¿Volverá a sufrir Piastri ahí? Esas dinámicas internas le dan mucha salsa al campeonato, ¿no? Y siendo justos con Piastri, hay que decir que su mala salida en México le complicó todo desde el principio. Tuvo que remontar y eso siempre enmascara un poco el ritmo real. Sin duda, la salida fue un lastre. Pero aún así, la diferencia de velocidad pura con Norris durante el fin de semana fue bastante notable. Sí, Norris fue la referencia clara en McLaren esta vez. Y como decías antes, hasta los equipos dominantes, Red Bull ha tenido sus fines de semana complicados. Perder esa conexión con el coche le pasa a cualquiera. Exacto, no es algo exclusivo de un piloto o un equipo. Es la F1. Bueno, cambiemos de equipo. Hablemos de Aston Martin y Williams. Historias distintas, pero fines de semana complicados, sobre todo para los pilotos de habla hispana. Lo de Aston Martin, casi que se veía venir un poco en México, ¿no? Sí, Aston Martin parece sufrir particularmente en circuitos que, por un lado, demandan alta carga aerodinámica, pero por otro, la baja densidad del aire por la altitud reduce mucho la carga real que se genera. O sea, el coche no se pega tanto al suelo como necesitaría. Exacto. Y si a eso le sumas el bajo agarre del asfalto mexicano, pues tienes la receta para un fin de semana muy difícil.
Fue para olvidar, para los dos coches, la verdad. Y encima Fernando Alonso se vio envuelto en el lío de la salida. Algunos análisis sugieren que su movimiento inicial, buscando hueco, pudo ser el que inició ese efecto dominó. Esas salidas son un caos. Intentas ganar posiciones, te cierras un poco, el de atrás reacciona y se lía. Parece que sí, que su movimiento fue parte de esa cadena de toques. Una pena, porque perdió posiciones ahí. Y vuelve el debate de siempre, ¿no? Los límites de pista en la primera vuelta. ¿Cuánto permitir para que haya espectáculo sin que sea la ley de la selva? Es una línea finísima, sí. Y bueno, para quienes nos están viendo en YouTube, bienvenidos a Zona DRS. No olviden suscribirse para no perderse nada de F1. Seguimos. Exacto. Pero bueno, en contraste con Aston Martin, lo de Williams fue otra historia. Especialmente con Carlos Sainz. Uf, lo de Sainz. ¿Sorprendente para bien? Muy bueno. Su ritmo fue francamente bueno. Los análisis lo ponen a un nivel muy parecido al de Leclerc en ritmo de carrera, que con ese Williams es para quitarse el sombrero. Hizo una quali espectacular. Buenísima. Y aunque luego las penalizaciones y la estrategia no ayudaron al resultado final, su rendimiento fue muy, muy sólido. Terminó muy por delante de los Alpine, por ejemplo. Y ahí vemos otro contraste interno, ¿no? La diferencia entre Sainz y Albon en México fue bastante grande. Una de las mayores de la parrilla, de hecho. Sí, Albon no tuvo ese brillo este fin de semana. Sainz le sacó un extra muy importante al coche. Demuestra que, en las manos adecuadas, ese Williams tenía potencial en México. Y mientras Williams mostraba ese potencial, pues Alpine tuvo un fin de semana para el olvido total. Sí, muy cuesta arriba para Enas. Quizás el único dato para rescatar, y es mínimo, es que Franco Colapinto volvió a tener un pelín más de ritmo que Gasly. Pero vamos, una victoria pírrica, ¿no? Luchando al fondo. Claro, un consuelo muy menor. Se habla de su renovación, que parece hecha, pero Alpine necesita mejorar. Y mucho. Necesitan volver a pelear en la zona media, no solo por no ser últimos. Totalmente. Se les ve muy perdidos ahora mismo. En resumen, Aston Martin sufrió, Williams brilló con Sainz, Alpine, perdido. Muchas historias ahí detrás. Y esto nos lleva a un tema fundamental, que va más allá de los puntos: la seguridad. Hubo un incidente que por suerte quedó en susto, pero, encendió alarmas. Comisarios en pista cerca de Liam Lawson. Sí, la reacción de Lawson por radio, los insultos por la adrenalina, reflejaron el susto tremendo que se llevó. Ver a dos personas cruzando la pista cerca de ti. ¿Qué pasó exactamente? ¿Por qué hubo confusión? Pues por lo que se ha podido reconstruir, parece que los comisarios recibieron una orden inicial para entrar a pista, a atender algo. Pero luego, esa orden se canceló. Y la cancelación llegó tarde. Exacto. La comunicación de que ya no debían entrar llegó cuando ellos ya estaban en movimiento, ya estaban dentro de los límites del circuito. Y aunque fuera en zona lenta, con doble bandera amarilla que Lawson respetó perfectamente, la sola presencia de gente ahí es un riesgo enorme. Es que es eso. Aunque todo se haga bien en esas circunstancias, el riesgo inherente está ahí. Y claro, esto te hace pensar inmediatamente en por qué los protocolos son tan estrictos. No puedes tomarlo a la ligera. Inevitablemente me recordó, aunque las circunstancias, ojo, fueron muy distintas, la tragedia de Tom Price en Kyalami en 1977. Una historia terrible, sí, pero importante recordarla en este contexto. ¿Puedes refrescarnos qué pasó? Fue uno de los peores accidentes de la historia. El coche del compañero de Price, Renzo Sorsi, se paró al lado de la pista, con un pequeño fuego. Dos comisarios voluntarios, muy jóvenes, estaban al otro lado de la recta principal. Y decidieron cruzar. Decidieron cruzar la pista para apagar el fuego. Y aquí la diferencia clave con México. Lo hicieron por iniciativa propia, sin una orden directa para cruzar en ese momento. Y cruzaron la recta principal. Una zona de altísima velocidad. Altísima velocidad. El primer coche que llegó, Hans Joachim Stock, los vio en el último instante y logró esquivarlos por milímetros. Pero Tom Price venía justo detrás, en el rebufo de Stock. No los pudo ver. No tuvo tiempo. Cuando Stock se apartó, Price se los encontró de frente. Impactó a uno de ellos, Frederik Jansen van Buren, de solo 19 años. Murió en el acto. ¡Qué horror! Y la tragedia siguió. El comisario llevaba un extintor muy pesado.
de unos 18 kilos. Ay, no. Ese extintor golpeó a Price en la cabeza, le rompió el casco y le causó la muerte instantáneamente. La fuerza fue tal que el extintor arrancó hasta el arco de seguridad del coche y voló por encima de las gradas. Dios mío. El coche de Price siguió. Siguió sin control por toda la recta, golpeando a otro coche al final. Todo por cruzar indebidamente la pista en un punto ciego y de alta velocidad. Una cadena de fatalidades. Y aunque, como dices, lo de México fue diferente. Sola lenta, banderas amarillas, una orden inicial. Sí, las circunstancias no son comparables directamente. Pero el susto nos recuerda eso. Cualquier error, cualquier fallo de comunicación, cualquier despiste en los protocolos de seguridad, especialmente en zonas rápidas, puede tener consecuencias impensables. No te puedes relajar ni un segundo. Es un recordatorio muy potente, sí. El riesgo siempre está ahí, latente. Sin duda. Ojalá la FIA revise esto, refuerce los protocolos de comunicación. Que este susto sirva para algo. Afortunadamente, esta vez no hubo que lamentar nada. Pero la historia nos enseña que a veces tienen que pasar cosas para que se tomen medidas. Ojalá no sea el caso. Entonces, resumiendo este Gran Premio de México, ¿qué nos deja? Pues una imagen clara de lo volátil que es el rendimiento, como en McLaren, donde el feeling del piloto es todo. Sí, esa conexión es clave. También cómo las características de un circuito pueden hundir a unos como Aston Martin o al contrario, hacer brillar a otros como Williams con Sainz. El circuito manda mucho. Y sobre todo, ¿no? Un recordatorio muy fuerte sobre los riesgos que existen en este deporte y lo vital que es la seguridad. Cada detalle cuenta. Si lo miras en perspectiva, te das cuenta de lo increíblemente finos que son los márgenes en la F1. No solo las décimas en pista, o esa conexión piloto-coche casi mágica. Sino también en la seguridad. También ahí, en los protocolos, en la comunicación, un segundo tarde, una orden mal entendida, y las consecuencias pueden ser brutales. La precisión es total, en todo. Y quizás para dejar una reflexión final, más allá de la emoción, de la lucha por puntos o campeonatos, ¿somos conscientes como aficionados de todos los peligros que aún existen? Buena pregunta. Pensamos en el riesgo que asumen no solo los pilotos, sino todos los que están ahí, en la pista, comisarios, fotógrafos. Valoramos esa necesidad constante de vigilancia para protegerlos a todos. Es algo en lo que pensar, ¿no? Después de lo que vimos en México. Totalmente. Una reflexión necesaria. Y con eso cerramos nuestro análisis aquí en Zona DRS. No olviden suscribirse y seguirnos para más contenido de Fórmula 1. Hasta la próxima. Hasta pronto.